Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Iniciamos hoy lunes la 15ª semana del tiempo ordinario, con la última parte del discurso misionero, que contiene las instrucciones y advertencias que Jesús da a sus discípulos. Basados en lo que hemos meditado la semana pasada y lo que estamos escuchando hoy, es muy fácil sacar una conclusión. No es fácil seguir a Jesús, no es fácil, pero sí les aseguro, es lo más hermoso, y sí es posible con su gracia. ¿Por qué no es fácil? Porque el encuentro con Jesús genera en el ser humano una revolución total, una lucha constante entre el espíritu y la carne, una lucha que se despliega en dos direcciones. Primero consigo mismo y luego con el entorno. Jesús llega a nuestras vidas no para hacer algunas reparaciones temporales, sino que llega para derribarlo todo y hacer una obra nueva en nuestras vidas. Veamos qué nos dice el Señor Jesús hoy. Número 1. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Quien decida seguir a Jesús debe prepararse para la guerra. Y podríamos decir, pero ¿cómo el príncipe de la paz va a provocar una guerra? Ya lo había anunciado el anciano y profeta Simeón en el templo, cuando le dijo a la Virgen María que su hijo sería bandera discutida y signo de contradicción. Seguir a Jesús nos pone en una encrucijada. O lo seguimos a Él, o seguimos las tendencias que nos marca el mundo, el mal espíritu y el pecado. O nos aferramos a la palabra de Dios como la única verdad que rige nuestras vidas, o acogemos los argumentos, explicaciones y variaciones que nos ofrece el mundo. O lo amamos y lo seguimos a Él, o vivimos postrados adorando los falsos dioses que el mundo todos los días nos propone. O le concedemos a Él su lugar, el primer lugar en nuestro corazón, tal como lo pide el primer mandamiento, o seguimos idolatrando personas, animales o cosas
que cuando nos fallen o cuando nos falten, nos van a dejar con el corazón vacío y viviendo un terrible caos existencial. Jesús no pide algo de nosotros, lo pide todo. Y eso genera una guerra interna y una guerra con los de nuestro entorno. Jesús es bandera discutida. Jesús es signo de contradicción. Él será siempre razón de enfrentamientos y conflictos. Lo vemos en nuestros días. ¿Cuántos cristianos asediados, maltratados, despreciados por causa de Cristo? ¿Cuántos hombres y mujeres son blanco de burlas y desprestigio por hablar con la verdad del Evangelio? Jesús fue incómodo y sigue siendo incómodo para los que gustan de permanecer en la oscuridad. Él viene a liquidar la vanidad, viene a destruir nuestros egoísmos. Toda nuestra soberbia y orgullo se resquebraja ante su presencia. Su enérgico mensaje nos sacude fuertemente y nos despierta del sueño, de la indiferencia, de la pereza, la comodidad, la despreocupación y la desidia. Al mundo no le hará nada de gracia que usted proclame que le ha concedido el primer lugar a Jesús. Créalo. Inmediatamente usted entrará en guerra. El enemigo le declarará la guerra en cuanto usted determine seguir fielmente al Señor. La buena noticia es que esa guerra ya está ganada. Nosotros solo debemos de ser valientes, permanecer y perseverar y aguardar el día final en que seremos declarados vencedores en Cristo Jesús. Número 2. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Quien sigue a Jesús de corazón, poniendo sus pies ahí sobre las huellas que Él ha dejado, como Él, pronto se convertirá en un signo de contradicción, empezando por su casa, en su propia familia. Al mundo que vive en tinieblas, le molesta la luz de Jesús. A quienes aman la mentira y la hipocresía, les resultará muy molesto que alguien hable con la verdad de Jesús. Al mundo que nos quiere esclavos de los vicios y los placeres temporales, le molestará que alguien pueda vivir en la libertad que nos ha traído a todos Jesús. Al mal espíritu, que le encanta vernos oprimidos, deprimidos, fracasados, sufriendo y llorando, le va a molestar mucho que seamos felices con Jesús y en Jesús. El mal espíritu que se complace en vernos desfigurados, viviendo vidas huecas y vacías, vidas falsas e hipócritas, se sentirá molesto si decidimos vivir en la verdad que nos ha enseñado Jesús. Jesús no viene a traer paz, sino a generar un proceso doloroso y conflictivo de conversión radical, que les aseguro, eso sí, bien vale la pena vivir. Si estás experimentando el rechazo de tu familia, de tus amigos o conocidos por seguir a Jesús, recuerda que es parte del seguimiento, es parte del proceso. Jesús mismo lo vivió. No te llenes de rencor si en tu familia o en tu círculo de amigos padeces rechazo por causa de tu fe en el Señor. Orar por ellos es lo mejor que podemos hacer. En este ambiente de división, la primera lealtad
ha de ser para Jesús. No puede uno renunciar a Jesús por preferir la fidelidad a vínculos familiares, jamás. La familia es muy importante, pero nunca debe de estar por encima de Jesús. ¿Qué es la familia sin Él? Nada. Primero Jesús y luego todo lo demás. Lo mismo pasa con respecto a la sociedad e incluso en la misma iglesia. Muchos, siguiendo a Cristo, serán considerados como traidores, serán perseguidos y calumniados. Les ha pasado a muchos que hoy son santos. Al aceptar a Cristo, asumimos también estos riesgos y consecuencias. Para un auténtico discípulo de Jesús, lo primero es lo primero. Y lo primero se llama Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Y lo demás que haga fila. Jesús es el centro de todo, razón de todo, preeminencia sobre todo. El Todopoderoso que gobierna todo, aún sobre lo que es bueno en sí mismo, como es la familia. Jesús es nuestro todo en todo. Para Jesús es claro que por encima del amor a la familia está el amor a la causa del reino de Dios. Por eso dice que el que quiera a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a él, no es digno de él. Y esto es válido para todos, no solo para los consagrados. Suenan muy duras estas palabras, claro que sí, pero para poder seguir a Jesús es necesario un rompimiento serio y radical con todo aquello que impida que el reino de Dios sea una realidad. El reino de Dios solo lo harán realidad hombres y mujeres libres y autónomos en su corazón y que son capaces de amar sin límites y sin barreras, no solo a los suyos, sino a todo ser humano. Número 3. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Este es un punto importante. De nada nos vale decir que somos muy cristianos, muy católicos, si no estamos siguiendo a Jesús. Y tampoco podemos pretender seguir a Jesús sin llevar la cruz. Muchos queremos seguir a Jesús, sanador, liberador, victorioso, poderoso, soberano, pero a Cristo solo, traicionado, herido, avergonzado y humillado, cargando con la cruz. ¿Quién lo quiere seguir? Muy pocos. Pienso en tantos santos y santas que han recibido, por la gracia de Dios, los santos estigmas del crucificado. Un San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena y muchos más. Y creo que si ellos han recibido los estigmas, es porque los han merecido. Dios los vio cargando con tanto amor su cruz y siguiendo a Jesús tan fielmente, paso a paso hasta el final, que los ha condecorado con los estigmas y el martirio. Fueron dignos de llevar los estigmas de Jesús, porque llevaron con dignidad y con amor la cruz. Fueron dignos discípulos de Jesús. Sí podemos llegar a ser santos, claro que sí. Solo debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. No podremos ser crucificados con Cristo si no llevamos nuestra cruz. ¿Y qué es llevar la cruz? Llevar la cruz es negarme a mí mismo, a mi humanidad, a mi egocentrismo, a mis deseos, a mis sueños, a mis planes, para asumir enteramente a Cristo con sus deseos, sus ilusiones, sus planes y sus sueños, y decir como San Pablo, ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí. Llevar nuestra cruz significa vivir lo que nos resta de vida en comunión con Jesús, identificándonos plenamente con su persona, su mensaje y su misión. Entre más te parezcas a Jesús, más cerca estarás de la santidad. Pero no olvides nunca que esto implica cargar con la cruz. Número 4. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Jesús nos llama a perder nuestra vida por causa de Él. Tan radical es su llamada que el que atiende y lo siga, sin duda, perderá su vida por causa de Cristo. Perderá su vida en este mundo, porque vivirá en adelante solo para Dios y nada más para sí mismo. Vivirá en adelante por amor a Él. Su deleite estará en el Señor y no más en las cosas de este mundo. Dando nuestra propia vida como lo hizo Jesús, es como uno encuentra la vida y esta vida, que se encuentra de nuevo. Es mucho más valiosa, mucho más alegre, mucho más hermosa que la simple vida que ofrece el mundo. Quien asuma el desafío hallará su vida en Dios y hallará en Dios, en sí mismo, en su propia vida. Y por último, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Jesús no se refiere solo a los 12, sino a todos los discípulos de todos los tiempos. Jesús está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien reciba a un discípulo de Jesús lo recibe a Él, y quien lo recibe a Él recibe al Padre que lo envió. Y quien desprecie, maltrate o humille a un discípulo de Jesús, con Jesús lo está haciendo. Termina el texto de hoy diciendo: cuando acabó de dar las instrucciones, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Jesús envía de misión a sus discípulos, y Él por su parte prosigue enseñando y predicando. Jesús no pierde el tiempo, ni deja pasar ninguna oportunidad para anunciar la buena nueva a todos. Qué ejemplo de humildad y entrega nos da el Señor. Hoy como ayer, Jesús tiene pocos amigos. Es que no es fácil seguirlo. ¿Serás tú uno de esos amigos? ¿Puedes contarte entre sus amigos? Esos amigos que están dispuestos a jugarse el todo por Él. Esta respuesta se la dará cada uno en el silencio del corazón en oración. Hoy veneramos a nuestra Madre Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Pidamos a ella que interceda por nosotros para que su Hijo Jesús nos conceda la gracia y nos ayude a vivir fielmente apegados a su Evangelio. Y también a ella encomendamos el cuidado de nuestras familias y de nuestra sociedad costarricense, para que, siendo coherentes con nuestra fe, permanezcamos y perseveremos en Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.